En el mundo financiero, el swap más utilizado, pero no menos complejo, es el de permuta de tipos de interés, lo que los modernos llaman IRS, por sus siglas en inglés Interest Rate Swap. El IRS es, como todos los swap, un acuerdo entre dos partes, donde cada parte, A y B, se comprometen a realizarse pagos mutuamente entre ellos en periodos determinados. En este caso, esos pagos se derivan de intereses derivados de una operación financiera sobre un importe principal teórico y durante un periodo de tiempo determinado. Este derivado financiero es utilizado tanto por personas físicas como jurídicas para cubrirse ante posibles variaciones en los tipos de intereses a medio plazo. La cobertura se puede realizar tanto en obligaciones financieras tales como préstamos hipotecarios, líneas de crédito, etcétera, o también para rendimientos de depósitos, imposiciones a plazo fijo, etcétera, como posibilidades principales. Al ser un producto acordado entre las partes y fuera de los mercados financieros regulados, es un derivado muy flexible y con múltiples posibles combinaciones. Las más habituales son dos. La primera sería un intercambio de un interés fijo por un interés variable en la misma divisa. De las más habituales para nosotros son el Euribor y el Libor, pero pueden ser utilizados cualquiera de los otros índices de tipos medios de interés. La segunda opción es el intercambio de referenciados a tipos variables en ambos casos, para una misma divisa, pero con tipos de intereses distintos para cada parte, por ejemplo, Euribor a 3 meses y Euribor a 1 año. Las posibles combinaciones en este tipo de swap son interminables, gran parte de ellos con nombres rocambolescos e indescifrables, tal y como le gusta a los nuevos gourmet de las finanzas. Por tal motivo es importante que tengamos claras las condiciones del swap, el nominal, el tipo de interés de referencia, las fechas de intercambio de pago, condiciones de valoración, como aspectos fundamentales antes de firmar el contrato. Siempre hay que exigir la máxima información y solo adquirir compromisos si somos conocedores de los riesgos que este producto conlleva. Este derivado suele firmarse con entidades financieras reguladas y supervisadas, es decir, bancos, pero también hay otras entidades y personas físicas que sin ser bancos ofertan este tipo de derivados. En estos casos, extremar aún más las precauciones es de máxima prioridad. La contratación de este tipo de productos es compleja y conlleva la asunción de un riesgo importante, dado que en función de la evolución futura del interés variable, Euribor, Libor, etcétera, el swap genera para el contratante beneficios o pérdidas. Para comprender el funcionamiento de este derivado, lo mejor es ver un ejemplo. Para ello, tomaremos como referencia un crédito hipotecario, aunque este mismo sistema vale para cualquier otro tipo de préstamos, incluidas líneas de crédito e incluso para depósitos. Nos encontramos que el señor XXX tiene una hipoteca firmada con el banco AAC en las siguientes condiciones: capital pendiente de amortizar 100.000 euros, plazos restantes de amortización del capital principal 4 años que quedan, interés aplicable Euribor a 12 meses más un 2,5%. Como podremos observar, hay dos componentes de interés. Está el variable, que es el Euribor, y un fijo del 2,5%. Llamaríamos a esta fórmula como mixta, ya que contempla las dos variables, fijo y variable. Sistema de amortización, cuotas de amortización anuales constantes cada año. Para hacer la fórmula haríamos muy sencillo, dividiríamos 100.000 euros entre 4 años que nos restan y nos saldría un resultante de 25.000 euros anuales de amortización de capital. Liquidación anual de intereses al 1 de enero de cada año es cuando se liquidan. El señor XXX no quiere incertidumbres de subidas o bajadas del Euribor y prefiere acomodar sus finanzas a saber de antemano el importe al que debe hacer frente cada uno de los vencimientos que le restan de su hipoteca con el banco AAC. De esta manera decide contratar un swap de tipos de interés con el banco BBC en las siguientes condiciones. El importe cubierto por el swap es igual a la deuda pendiente a la fecha del inicio de cada
cada periodo de liquidación. El derivado va a cubrir la deuda que tenga pendiente el señor XXX a la fecha de inicio del contrato swap con el banco AAC y el resultante de los años posteriores después de amortizar capital. Fecha de inicio de la cobertura, en nuestro caso vamos a poner el 1 de enero del año 0, fecha de finalización del contrato swap el 1 de enero del año 4, la cual coincide con la fecha de vencimiento del crédito hipotecario que el señor XXX tiene con el banco AAC. Liquidación se hará anualmente, aunque perfectamente podría hacerse también en otro tipo de periodos como meses, semestres, trimestres. Contrato de intercambio swap, en este caso se fija un 2% anual que el señor XXX va a tener que pagar al banco BBC y a su vez el banco BBC abonará al señor XXX los importes correspondientes que supongan el Euribor a 12 meses. El señor XXX recibe los importes a los cuales está obligado al abono en concepto de Euribor más el 2,5% al banco ACC, aunque lo habitual es que sea el propio banco firmante del swap, en nuestro caso el banco BBC, el que se los ingrese directamente al banco AAC por cuenta del señor XXX o directamente por subrogación. De esta manera, el señor XXX va a pagar fijo durante los 4 años del contrato swap un fijo del 2% al banco BBC. Si el Euribor está por debajo de ese 2%, el señor XXX saldrá perjudicado, mientras que si este índice está por encima del 2%, saldrá beneficiado. Antes de hacer magia con el calendario, con el fin de resolver el presente supuesto y clarificar posibles puntos no todavía suficientemente claros, hay que indicar que no siempre el banco contratante del swap abona el Euribor más el variable al banco que concedió el préstamo, tal y como se ha dicho hace unos segundos. Esto se hace principalmente en algunos casos de créditos hipotecarios. Para el resto de préstamos, lo habitual es entregar el importe del derivado swap al firmante, en este caso al señor XXX, y él a su vez liquidará sus obligaciones con la entidad originaria del crédito. En el caso de los swap de activos está claro que solamente se entregan las liquidaciones al beneficiario contratante. Aclarada esta posible mala interpretación a nuestras palabras, o que no hubieran sido lo suficientemente precisas en un producto tan complicado como es este, por arte de magia llegamos al final del periodo de 4 años de duración del contrato swap, con el fin de observar si el señor XXX hizo una buena operación financiera contratando el swap o por el contrario ha perdido dinero al no mantener el sistema variable mixto que tenía con el banco AAC. Hecha la magia, nos aparece el Euribor a 12 meses de cada uno de los años del contrato swap y tenemos estos supuestos datos que por supuesto no son reales. En el periodo de liquidación del año 0, el Euribor ha tenido una tasa del 2,10%. En el año 1 ha sido del 2,80%, en el año 2 del 2,10% y en el año 3 del 1,50%. Con la primera variable para el cálculo ya conseguida, vamos ahora por la segunda, en este caso la amortización. Tal y como hemos comentado anteriormente, en el momento de la firma del contrato swap existían pendientes 100.000 euros del principal todavía por amortizar. Al ser una amortización constante, anualmente y de forma constante, se amortizará con una cuota fija. Si dividimos los 100.000 euros pendientes por los 4 años de duración del contrato swap, sale una cifra de 25.000 euros anuales, los cuales comenzarán a abonarse a efectos del swap a partir del año X1, quedando completamente liquidado el año X4. El tercer cálculo a realizar es el importe correspondiente al 2% fijo que el señor XXX tendrá que abonar periódicamente al banco BBC por las obligaciones contraídas en el contrato swap. Este importe hay que calcularlo en relación a la cantidad pendiente de amortizar en cada periodo. De esta manera, en el año X1 queda pendiente el capital inicial a amortizar indicado en el contrato swap de inicio de 100.000 euros, por
tal motivo, en el periodo X1, el señor XXX abonará al banco BBC la cantidad de 2.000 euros por este concepto del 2%. Esta cantidad es la resultante de aplicar el 2% a los 100.000 euros pendientes de amortizar de capital. Y así sucesivamente, aplicando este mismo procedimiento, se llegará al periodo X4, en el que el señor XXX abonará por este concepto la cantidad de 500 euros, resultado de aplicar el 2% al capital pendiente de amortizar de 25.000 euros que había quedado al finalizar el periodo X3. El señor XXX tiene que recibir del banco BBC los importes correspondientes a las tasas que tenga en cada periodo el índice Euribor, según lo pactado en el contrato Schwab. Tomando los resultados hipotéticos del Euribor anunciados anteriormente para resolver el supuesto que por arte de magia nos aparecieron, el señor XXX tiene que percibir del banco BBC los importes que aparecen en la siguiente tabla. El año X1 percibirá 2.100 euros resultante de aplicar el 2,10% a los 100.000 euros de capital pendiente de amortizar al inicio del contrato Schwab año o periodo X0. Así sucesivamente se hará con los años restantes aplicando los mismos cálculos hasta llegar al periodo X4 en el que el señor XXX recibe 375 euros en concepto de la variable Euribor, la cual tendrá que pagar al banco AAC para hacer frente a sus obligaciones contraídas por el crédito hipotecario. Con los datos obtenidos hasta el momento ya podemos analizar el resultado del Schwab. Como se puede observar, la contratación del Schwab en este supuesto le ha salido positivo al señor XXX, ya que el diferencial entre lo cobrado del banco BBC y lo pagado al banco AAC en los distintos periodos de liquidación le ha salido con un saldo positivo de 625 euros. Es decir, ha cobrado 625 euros más de los que ha pagado. Ha pagado al banco BBC por el swap 5.000 euros, mientras que ha abonado al banco AAC por el Euribor 5.625. Como se puede observar, solamente en el último periodo de liquidación, X4, ha salido negativa para el señor XXX. Llegado a este punto, tenemos que comparar el crédito original y el mismo con la cobertura de un Schwab contratado. De esta manera, pretendemos poder aclarar las posibles dudas que todavía pudieran existir. El señor XXX contrató inicialmente un crédito con un fijo del 2,5% más un variable que era el Euribor, con el banco AAC. El Schwab, al 2%, convierte el variable en fijo, que añadido al fijo inicial del crédito del 2,5% se convierte en un fijo total para todo el periodo del 4,5%, sin la incertidumbre de la variable del Euribor. Analizando los resultados porcentuales, la cobertura Schwab ha hecho ahorrar al señor XXX un 0,5% en el total del periodo respecto a lo que previamente tenía contratado con el banco AAC sin este tipo de derivado. Aunque en la vida los swaps de este tipo suelen ser más complicados que los vistos en este supuesto, sí nos sirve para conocer los principios básicos y los mecanismos de funcionamiento de este peligroso derivado financiero. Como ya señalamos anteriormente, este producto no solo es utilizado como cobertura de crédito, sino que es ampliamente utilizado en operaciones de activo, como por ejemplo depósitos. En la mayoría de los casos no se requieren desembolsos importantes y al tener un tipo de interés fijo, fácilmente ofrece a empresas y personas físicas adecuar su flujo de caja a gastos de forma efectiva sin tener la incertidumbre de variaciones en los tipos de interés, por lo que es habitualmente un producto muy demandado. Este producto se ha utilizado, comercializado y dirigido habitualmente a inversores cualificados, conocedores de conceptos esenciales del mundo de las finanzas y con conocimientos de los riesgos asociados a la contratación de este producto. Sin embargo, últimamente esta tipología de producto ha sido comercializada entre los que se catalogan como inversores minoristas, personas físicas y pymes con escasos o nulos conocimientos de productos con estas características, lo que ha producido en algunos casos grandes pérdidas patrimoniales.